Hoy es, son enseñanzas muy, muy bonitas. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos. El Quizás algunas cosas de estas ya las sepamos, otras a lo mejor las intuimos, otras a lo mejor van a ser totalmente nuevas para nosotros. El Pero lo que vamos a ver hoy es quizás lo que hace la diferencia en el camino espiritual, en un camino espiritual verdadero. El una partecita ya la hemos visto, el pero ahora le vamos a agregar, vamos a ir más allá de esta, este, y quizás sea la que realmente nos oriente al verdadero camino espiritual. Entonces, espero que la disfruten esta sesión. Dejen ahorita les presento. Este, y okey, entonces, a ver, déjenme compartirles acá. Okey. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos, eh, a esta sesión número 23 del viernes 17 de abril de 2026, del nuevo curso visual gráfico de las escuelas filosóficas espirituales, El juego del espejo del espíritu o La montaña de la sabiduría. Y esta sesión, la vamos a dedicar aparentemente a los cielos o la retribución kármica, pero aquí pueden decir: "Eso ya lo vimos, ¿verdad?". Este, sí y no, lo vimos por encima. Esta aquí en esta enseñanza es donde se da el punto de inflexión, se da el quiebre, ¿sí? Que nos puede llevar a la verdadera liberación. Entonces, es importantísimo lo que vamos a ver hoy. Es, de hecho, ver conocer la diferencia entre la felicidad hedónica versus la felicidad eudemónica. Pero aquí vamos a ir todavía más allá de esto que en otras tradiciones, pues no se da ese salto, ¿verdad? No se da ese paso más allá. Aquí lo vamos a ver. Entonces, el qué vimos la sesión pasada? Hicimos un resumen de las enseñanzas graduales Anupuvikata, que las hemos representado en esta escalerita, ¿verdad? Empezamos con la generosidad, la ética, luego vimos los cielos, vimos la inconveniencia de los placeres sensuales y vimos la renuncia. Entonces, aquí podrían decir: Pero si ya vimos los cielos". Sí, le dedicamos una sesión completa, ¿verdad? Pero van a ver ahorita que simplemente volamos por encima y ahora vamos a ir a la profundidad de los cielos. El Dijimos la sesión pasada que la etapa 3 de los cielos es crucial, que marca un punto de inflexión en nuestro camino espiritual, ¿sí? Entonces, es esto, ¿no? Muchas religiones, muchas filosofías se quedan solamente en el paso uno y el 2. Casi todas las religiones, como les compartí, hablan de generosidad, ¿verdad? En el cristianismo se habla de la caridad, en el islam,
también en casi todas se habla de la generosidad y en todas las religiones también se habla de la ética. Entonces el paso uno y el dos, pues mal que bien, todo el mundo lo aborda, ¿no? Decíamos que la generosidad es la puerta de entrada al camino espiritual y luego la ética. El, y los cielos, pues algunas religiones hablan un poquito de los cielos, pero lo manejan como una promesa para la otra vida, ¿verdad? Si me porto bien, me voy a ir al cielo, ¿verdad? Pero aquí hay una diferencia crucial con el budismo, que plantea que nosotros podemos alcanzar esa etapa en esta misma vida al obtener la retribución kármica. Es decir, que los cielos o el nirvana no tengo que morirme para poder obtenerlo, ¿verdad? Esto es una diferencia crucial, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede lograr eso? Es parte de lo que vamos a ver hoy acá. Dice, voy a recordar, eh, ¿qué son los cielos? Saga en sánscrito, son estados elevados y básicamente de retribución kármica. Se explica que las buenas acciones tienen resultados. O sea, ya cuando aprende uno a portarnos bien, a no dañar a ningún ser, pues empiezas a tener una retribución, ¿sí? No es como, bueno, podrías verlo como un pago, ¿no? Por portarte bien, pero nadie te lo paga, ¿no? Si no es gracias a tus propias acciones, que lo que tú siembras cosechas, ¿verdad? Entonces, si siembras cosas buenas, pues vas a cosechar. Y ahí es cuando empiezas a tener esa cosecha, ese fruto, pues es cuando dices, ah, caray, pues sí era cierto, sí valió la pena, sí existe el karma, ¿verdad? Pero no solamente el karma negativo, también existe el karma positivo, ¿verdad? Y, es, y el portarnos bien, pues hay como retribución el que tengamos un renacimiento favorable, ya sea que en otra vida humana o incluso como deva. Este, o tenemos en esta misma vida estados de bienestar y gozo, simplemente porque, wow, no le debo nada a nadie, ¿sí? Como esa frase que dice, vida, nada me debes, nada te debo, estamos en paz. Entonces estás tranquilo, ¿verdad? Tu conciencia está tranquila. Y tienes una motivación positiva para seguir el camino, ¿verdad? Dices, wow, si era por acá, ¿sí? El, esto marca un quiebre, ¿verdad? Un quiebre en nuestro desarrollo espiritual. Ya las enseñanzas espirituales ya no se vuelven una promesa, ya no es una hipótesis, sino que tú mismo estás recibiendo los beneficios de ello, ¿verdad? El, entonces, ¿por qué es crucial la etapa o la enseñanza gradual de los cielos? La tercera etapa, esta que veíamos acá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Dice, saga los cielos, alinea nuestra motivación y dirección, introduce una lógica de causa-efecto moral, kármica, motiva al practicante, vale la pena actuar bien, ¿sí? Este, no porque por una posición moralista o porque alguien me lo imponga o porque haya un Dios que me esté vigilando, sino, wow, hay beneficios, ¿verdad? De portarnos bien y reconfigura la mente hacia el largo plazo, no solo el placer inmediato. Esto es lo que lo puedo ligar con estos experimentos que hacían en algunas universidades que ponían a niños en un salón vigilados con cámaras de video y les daban un dulce y les decían, aquel niño que se lo coma, pues ya no le vamos a dar nada. Y al que no se lo coma, el dulce le vamos a dar otro.
Y luego los seguían a lo largo de su vida y veían que aquellos que eran capaces de no optar por la retribución inmediata, lograban mucho más éxito en su vida, ¿verdad? El, entonces, muchas veces la violación de principios éticos nos da una ganancia inmediata, ¿verdad? Ah, pues me robo algo y ya lo tengo en mi mano, ¿verdad? Pero siempre trae un costo, ¿sí? Que a ver, me voy a sentir mal, me voy a arrepentir, o mi familia me va a ver mal, o la sociedad, o el gobierno me va a castigar, ¿sí? O va a pagar una factura kármica. Y en cambio, si me porto bien, no necesariamente tengo un beneficio inmediato, pero a la larga voy a ganar más, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante aprender a no buscar la retribución inmediata. Y dice aquí, si falta, la ética se percibe como arbitraria o moralista, sin incentivo real, ¿sí? Es, ok, estoy aquí, ¿no? Ok, entonces, algo que me porto bien, pero ¿cuál es el beneficio? ¿No? Si no lo veo, si no lo obtengo, se vuelve como una promesa vacía. Y entonces ahí es cuando mucha gente nos equivocamos y decimos, ah, pero es que esa persona se porta mal, es un mentiroso, es un ratero y le va bien. Sí, y esto es porque no se cosecha el mismo día que se siembra, ¿verdad? Pues entonces esto nos engaña. El karma a veces, aunque es infalible, pues no se expresa inmediatamente y entonces dice, ah, pues además, yo me porto bien y siempre me va mal. Bueno, es que no sé qué hice en mis vidas pasadas, ¿verdad? Pero si yo no creo en vidas pasadas y digo, pues siempre me he portado bien, que bueno, a veces ahí está el engaño, ¿no? Del ego y nuestra, y luego mi falta de memoria, este, entonces, se ve como una injusticia, ¿verdad? Ah, yo me porto bien y me va mal, y en cambio la otra persona se porta mal y le va muy bien, y entonces, ¿cuál es el beneficio de la ética, verdad? Ahí sería, el, esta parte que nos puede engañar, ¿verdad? Entonces, el, ¿por qué? ¿Por qué los cielos es un punto crucial o un punto de inflexión? Porque aunque obtenga un renacimiento favorable o una retribución kármica que me produzca bienestar y gozo en esta vida, es impermanente y es condicionada, ¿sí? Por eso el Buda nos recomienda que no nos apeguemos a esos estados. Y los cielos nos prepara para dar el siguiente salto. En la etapa 4, acá, ver la inconveniencia o los peligros de los placeres sensuales. Si no pasamos por la etapa 3, la etapa 4 nos va a parecer como una patada de mula. De por qué tengo que renunciar a los placeres sensuales, por qué tengo que renunciar a la felicidad mundana. No lo voy a entender, ¿verdad? Y menos voy a llegar a la renuncia. Entonces, por eso los cielos es crucial. Si no pasamos por acá, por eso mucha gente no entiende el budismo, piensa que el budismo es pesimista, de que, es que estos nada más hablan del sufrimiento y de la muerte, de la enfermedad, de la vejez, se la pasan todo el día meditando en eso. Este, y en cambio, cuando ves a un Buda, lo ves muy feliz, muy sonriente, y a los grandes maestros, ¿verdad? Y dices, ¿por qué? Algún filósofo decía, ¿a qué se debe la sonrisa del Buda, verdad? Y claro, es que han ido más allá, ¿verdad? Aquí lo vamos a entender en esta presentación de hoy.
¿De dónde viene esa sonrisa del Buda? El, entonces, cierto que los cielos nos dan una felicidad, pero es temporal, limitada. Es cierto que los placeres sensuales nos dan una felicidad, pero es a cambio de mantenernos en el samsara. Es decir, son como la carnada del anzuelo que nos atrapará como si fuésemos un pez en el océano del sufrimiento, ¿sí? Y, o sea, pues lo podemos ver así, haciendo una figura analógica, es como Mara, que son como nuestros demonios internos. Mara dice, la verdad, atrapar a este cuate es, pues le voy a dar ese placer que tanto le gusta y así evito que esté pensando en la liberación o en la iluminación, ¿verdad? Este, entonces es la carnada, ¿verdad? Que nos da Mara. Ok, y este cuate quiere placeres, pues, ok, adelante, se los voy a dar todos los que quiera. Este, entonces hay dos formas de entender la felicidad hedónica y la felicidad eudemónica. Esto es muy importante entenderlo, pero esto no es budismo, ¿verdad? Esto se ha estudiado por los filósofos griegos y se ha estudiado en Occidente y se estudia en la actualidad, pero nos va a ayudar para entender más los cielos, ¿verdad? ¿Qué es la felicidad hedónica? Sentirse bien es un placer inmediato, evitar el dolor, está basado en estímulos externos y se basa en esta idea de quiero sentirme bien ahora, ¿sí? Y todos tenemos derecho a sentirnos bien, a sentirnos en paz, a sentirnos felices, ¿verdad? La felicidad eudemónica va un poco más allá, es vivir con sentido, es buscar el propósito y significado de la vida, está más ligada a nuestro desarrollo personal, está basada en valores internos y en la idea de quiero vivir bien mi vida, ¿sí? El, lo podemos ver aquí, ¿no? Representado en esta lámina. El, el cuate a la izquierda, pues tiene ahí su comida, su bebida, su dinero, su playa, su coche, su casa, su puesta de sol, ¿no? Ok, y es el placer inmediato, evitar el dolor, está basada en estímulos externos en, y en sentirme bien ahorita, ¿verdad? El, es la retribución inmediata. Y en cambio la felicidad eudemónica es vivir con sentido, es buscar un propósito, significado, el desarrollo personal, los valores internos, y es quiero vivir bien mi vida, ¿sí? Entonces, mientras la hedónica busca el placer, la eudemónica el sentido. La hedónica está basada más en el corto plazo y la eudemónica en el largo plazo. La hedónica es más en cosas externas a mí y la eudemónica es más bien en cosas internas a mí. La hedónica es inestable porque pues, de repente estas cosas están, que me dan placer, de repente no están. Y la eudemónica es más sólida. En la hedónica se evita todo aquello que me causa dolor o sufrimiento, todo lo que es desagradable, y la eudemónica más bien integra cosas. Entonces, la hedónica está basada en el deseo y la eudemónica en el propósito. La hedónica genera adicción, pero también genera un poco de vacío, esta sensación de mm, quiero más, de que nada me llena,
de que me siento insatisfecho, de que por más que se dice que todo lo que hay en este universo, cuando lo incrementas, se acaba convirtiendo de placer en sufrimiento. Por ejemplo, tú puedes decir la comida, ¿no? La comida, una buena comida te da mucho placer, pero si comes de más, te da una indigestión. El dinero, o sea, te da felicidad, pero si empiezas a tener muchísimo, te empiezas a tener preocupación de me lo van a robar, o dónde lo guardo, ¿sí? O me van a cobrar más impuestos, o, ¿sí? Entonces, el tomar el sol, pues es muy agradable, pero si tomas mucho sol, o sea, tienes una quemadura de piel, ¿sí? Entonces, todo en este universo, al principio te da felicidad, pero si lo sigues incrementando, incrementando, se convierte en sufrimiento, que es lo que el budismo llama el sufrimiento del cambio. El, en cambio, la felicidad eudemónica es una satisfacción más profunda, más llenadera, ¿no? La hedonía es un combustible y la eudaimonia es una dirección. Hoy día vivimos una sociedad que consume placer, ¿sí? Que está basada en el consumismo, en el materialismo, en el hedonismo. En cambio, las vidas trascendentes buscan sentido, ¿no? Algo que le dé sentido a tu vida, ¿no? Que puede ser pues, ayudar a los demás o aportar algo, trascender algo en los demás, ¿sí? Entonces, esto nos va dando un poco la diferencia entre ambas. Si hacemos una comparación directa, el núcleo de la felicidad hedónica es el placer, la eudomónica, decíamos, es el sentido. En el tiempo, la hedónica va al corto plazo, la eudomónica en el largo plazo. La fuente del placer de la hedónica es externa, la fuente de la felicidad eudomónica es más interna, la felicidad hedónica es más inestable y la eudomónica es más sólida. En la hedónica se evita el dolor y en la eudomónica incluso se integra el dolor, o sea, se toma como una parte de la vida. El motor de la hedónica es el deseo y el motor de la eudemónica es el propósito. Entonces, ¿cuál es la mecánica interna? En la hedónica, el ciclo es busco placer, me adapto a él, pero luego me siento vacío, me siento con ganas de más, me siento insatisfecho y entonces busco más placer. Y el riesgo es la adicción, la insatisfacción constante. Y entonces cada vez estoy buscando como experiencias mucho más retadoras, ¿verdad? Mucho más extremas. Pues tengo que probar esta sustancia o tengo que vivir esa experiencia que no la he vivido, ¿no? Y la eudomónica es un proceso, es un esfuerzo que provoca crecimiento, que le da sentido y que nos da una satisfacción más profunda, pero también tiene un riesgo, que es la rigidez o la autoexigencia excesiva, ¿no? Es en la que caían, por ejemplo, los estoicos, ¿no? Ellos buscan esta felicidad eudomónica, pero entonces se vuelven como más rígidos, ¿no? Así de, pues no dependo nada afuera, ¿no? Este, y no es que haya un problema con las sustancias de afuera o las experiencias de afuera, sí, o con el dinero o los placeres. Si están, aprovéchalos, disfrútalos. Lo malo no es el dinero, sino el vínculo que se establece con el dinero, ¿verdad? O con la comida, o la bebida, o las relaciones, etcétera. ¿Cuál es el insight clave aquí? Que la hedonía es un combustible y la eudaimonía, decíamos, es una dirección. Sin placer, la vida parece seca.
sin sentido la vida parece vacía, ¿no? Entonces, una, la hedónica le da riqueza a tu vida, ¿no? Y la eudaimonía la llena de significado, ¿verdad? Tu vida. Por eso los hinduistas, cuando se daban cuenta que ni siquiera por tener todos los placeres eso era la verdadera felicidad, entonces buscaban la moksha o la liberación. Y entonces para ellos había 4 etapas en la vida, ¿no? Primero, cumplir el deber de acuerdo a tu casta, si eras sacerdote, guerrero, comerciante o servidumbre, ¿verdad? Brahmano, kshatriya, ¿sí? El, el segundo es obtener riqueza. El tercero es obtener placer. Y el cuarto era buscar la moksha o la liberación. Una vez que ya habías tenido todos los placeres y te dabas cuenta que no era la verdadera felicidad. A nivel profundo, la sociedad moderna optimiza el placer, el consumo, y las vidas que trascienden se construyen sobre sentido, sobre un propósito. De ahí Víctor Frank planteaba que el sentido de la vida es encontrarle un propósito, ¿no? De ahí nació su logoterapia, encontrarle el sentido a la vida. Y bueno, él lo descubrió eso estando en el campo de concentración de Auschwitz, donde pues, me imagino que no tenía muchos placeres, ¿verdad? Entonces, al no tener esos placeres, pues no podía buscar una felicidad hedónica, ¿verdad? Buscaba más una felicidad eudomónica. El insight aquí es, si todo te hace sentir bien, pero nada tiene sentido, estás perdiendo, ¿sí? Y esto le pasa a muchos millonarios, a gente muy rica, que lo tienen todo, pero se sienten huecos, se sienten vacíos, ¿verdad? Como que sienten, ¿a poco la vida es nada más esto, verdad? Porque pues ya han probado todas las comidas, todos los lugares, todo, y aún así, pues no le encuentran sentido, ¿no? La pregunta clave es el paso de la felicidad hedónica versus la felicidad eudemónica. ¿Es lo que sucede en la tercera enseñanza gradual de Anupuvikata de los cielos? ¿No? ¿A eso se refieren los cielos? De que dejes la felicidad hedónica y pases a la felicidad eudemónica. La podríamos poner como examen, ¿verdad? Este, pero no los quise hacer sufrir ahora, ya que estás hablando de felicidad. Entonces le hice la pregunta a la inteligencia artificial, a ChatGPT, y entonces les va a compartir su respuesta. Dice, respuesta corta, sí, pero con precisión técnica. El paso de felicidad hedónica a eudemónica corresponde exactamente al punto de inflexión dentro de la tercera enseñanza gradual, Kamanam Adinava, de la Anupuvikata. Pero no es todavía el final del proceso, sino el quiebre técnico, ¿sí? Entonces, ok, es interesante, ¿verdad? O sea, sí está incluido, pero no es todo el proceso. Dice, la estructura real de la secuencia a nivel canónico, aquí por nivel canónico se habla del canon Pali, ¿verdad? De la recopilación de todas las enseñanzas del Buda que se hicieron en idioma Pali por los teras, los ancianos, en la tradición Theravada, ¿verdad? Entonces dice, la secuencia clásica es 1, dana, generosidad; 2, shila, ética; 3, saga, felicidad celestial, hedónica, refinada; 4, kamanam, adinava, el peligro de los placeres sensoriales, la 4; 5, nekama, renuncia; y luego ya el Buda daba las 4 nobles verdades. Normalmente a los laicos nos daba
las 5 enseñanzas graduales, ¿verdad? El Anupuvikata. En cambio, a los grandes practicantes pues, ya les daba las 4 nobles verdades, como hizo con los 5 ascetas que lo acompañaron durante sus 6 años, ¿verdad? De ascetismo, cuando era el asceta Gotama. ¿Cuál es el insight aquí? Saga es igual a hedonía elevada, pero sigue siendo hedonía, ¿verdad? El, entonces, aquí decimos, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia, verdad? El, y esto va a venir acá, ¿verdad? ¿A qué ocurre esto? Es un placer más refinado, más estable, menos burdo que el sensorial humano, pero sigue siendo condicionado, impermanente y dependiente. Es hedonía sofisticada. En cambio, Kamanam Adinava es un punto de inflexión crítico. Aquí sucede exactamente lo que estábamos platicando, ¿no? Es un insight clave. El practicante ve directamente la insatisfacción del placer, su naturaleza limitada, su incapacidad de dar sentido duradero. Esto es la caída del paradigma hedónico, ¿sí? Es, wow, me habían bajado el cielo, la luna y las estrellas y ya las tengo, pero wow, pues no me siento más feliz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Nekama es el giro eudomónico, pero más radical. Aquí ya no es solo buscar sentido, es algo más profundo que la eudaimonía occidental. No solo busca propósito, sino desapego del deseo como motor. Esto es transeuddaimónico, o sea, va más allá, ya no solo de lo hedónico, va más allá de lo eudomónico para llegar a lo transeuddaimónico, ¿sí? El, ¿Cuál es la conclusión aquí? Nuestra intuición es correcta, pero hay que afinarla. No es que la tercera enseñanza sea la eudaimonía, es el momento donde la hedonía colapsa y entonces la eudaimonía emerge como transición. Pero el budismo empuja todavía más allá, hacia la liberación. Entonces, si lo ponemos en un mapa, en, en la etapa 3, que es saga los cielos, el tipo de felicidad es una hedónica refinada. Ok, es un disfrute de los placeres, pero sin hacerle daño a nadie, ¿sí? Sin tener tanta obsesión o dependencia de ellos. Pero en el nivel 4, en Kamanam Adinava, ya hay una crítica incluso a la hedonía. ¿Sí? Por esto que se decía, pues es que sigue siendo dependiente, es impermanente y no es la verdadera felicidad. Y entonces vamos al escalón 4, a Nekama, que es el giro eudemónico y todavía más allá, ¿verdad? El, ¿Cuál es el insight aquí? El Buda no empieza criticando el placer, primero lo permite, luego lo refina y finalmente demuestra por qué no basta, ¿sí? Si ya eres un Buda, ya lo tienes todo, ya lo sabes todo, ya no necesitas nada. Especialmente no requieres nada externo, una sustancia o una experiencia, que siempre será limitada, dependiente o condicionada e impermanente. Pero aquí lo tenemos que ver esto con mucho cuidado, ¿verdad? Porque el camino espiritual debe ser gradual.
y debe ser, ok, ¿para qué estoy preparado? O ¿dónde está mi motivación? ¿Sí? Es cierto que la verdadera felicidad no la encontrarás fuera de ti, sino dentro de ti, pero si yo todavía no sé cómo alcanzarla, entonces todavía necesito esa felicidad que viene de afuera, ¿verdad? No, y si renuncio a ella, pues me va a saber como una patada de mula, ¿verdad? Ahí es donde empiezo a caer en la rigidez o en la artificialidad, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo. Entonces quería mostrarles aquí una escala que hice aquí, pero dejen ver, porque creo que no la puse. Entonces esta escala es muy importante porque yo tengo que ver en qué nivel me encuentro. El, Dejen ver acá. Ok, aquí está. A ver si la puedo traer acá esta imagen. Ok, entonces, ok, yo tengo que ver aquí dónde estoy, ¿verdad? Porque, pues, en alguna época quizás podía hasta buscar placer no ético, ¿verdad? Es decir, un placer que viene de pasar por encima de los demás o hacerles daño a los demás. Este, cuando, mira, le robé y no se dio cuenta, soy más listo que él, o cosas así, ¿no? Entonces, ese sería el nivel acá, placer no ético, ¿no? Ya cuando uno trabaja la generosidad y la ética, pues ya uno dice, no, pues ya eso ya no lo voy a hacer. Y entonces, ok, busco el placer ético, ¿verdad? El placer hedónico, ¿sí? Pero pues no le está haciendo daño a nadie, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué tiene de malo una buena comida? ¿Qué tiene de malo una buena bebida? ¿Qué tiene de malo un buen viaje? ¿Qué tiene de malo una buena película? Nada, y es correcto. O sea, no hay nada de malo aquí, ¿verdad? Es un placer ético en el segundo escalón, ¿verdad? Ahora, hay gente que va al tercer escalón, que es un placer más refinado, que aquí es donde están los cielos, la retribución kármica, que ya es un hedónico más fino, ¿sí? O incluso eudomónico, ¿verdad? Ahí. Este, empiezo a dejar de depender de los estímulos externos y encuentro más un sentido, un placer en cosas que le dan más propósito a mi vida, ¿verdad? Sí. Y luego podemos ir al cuarto, que es el peligro o la inconveniencia de los placeres sensuales, que ya ahí, ya no todo mundo está preparado para dar ese salto, ¿verdad? Allá. O sea, mucha gente en este mundo ni siquiera pueden al 3, ¿sí? Otros no pueden ni siquiera el 2, ¿no? Entonces, tenemos que ver aquí, ok, ¿cuál es mi motivación y cuál es mi capacidad? Y luego viene el quinto, que es la renuncia a los placeres sensoriales, ¿sí? Pero si yo renuncio a los placeres sensoriales sin estar preparado, sin saber por qué o para qué, esto me va a caer como una patada de mula, ¿verdad? Entonces, donde se da el quiebre es aquí, en el 3, en los cielos, ¿sí? Ahora lo vamos a ir entendiendo. Dice, cuando realmente ves eso, descubres eso, entonces sueltas el deseo, cuando te das cuenta que la verdadera felicidad no está afuera, que no está en los placeres externos, ¿sí? Pero no como represión, no como castigo, no como imposición, sino como elección, ¿sí? Y aquí quise traer a las enseñanzas de un gran lama, porque estas enseñanzas a veces las tenemos que recibir de un guru, ¿sí? Entonces quise traer aquí estas enseñanzas
el venerable Lama Rinchen Gyaltsen, que muchos de ustedes lo conocen, que, bueno, han podido estar en sus visitas que ha hecho a México o lo han podido ver en videos. Entonces, él dio un curso que es muy bonito, que se llama Despertar a la no dualidad, que además es gratuito. Son cinco sesiones. El, en, en Paramita, ¿verdad? Desde su centro Saque en Alicante, España. Y en este curso, Despertar a la no dualidad, él dice, descubre el potencial de tu mente, aprende cómo desarrollarlo con la meditación e integrar la práctica espiritual de un modo no dual en tu vida cotidiana, ¿verdad? Aquí está el link para los que estén interesados en tomarlo. Es muy recomendable ese curso. Pero ahí en este curso, Lama Rinchen habla de la no dualidad y dice que es una conciencia que lo envuelve todo. Y entonces hace varias preguntas. Dice, ¿felicidad genuina o falsa? ¿Vida espiritual o vida material? Son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? ¿Mis intereses o tus intereses? ¿Destino o libre albedrío? Y dice Lama Rinchen, los grandes meditadores han descubierto que estas distinciones dualistas son arbitrarias y que si aprendemos a trascenderlas, podemos acceder a la sabiduría, la plenitud y el amor no duales, más allá de las palabras y las limitaciones. Entonces, nos habla de varios niveles, habla de 5 niveles, ¿verdad? El tercer nivel, no va a hablar ahorita del nivel 1 y el 2 que él plantea. Habla de el nivel 3 cuando descubrimos nuestra semilla espiritual, ¿sí? Conectamos con nuestra verdadera esencia o naturaleza, tenemos esa sospecha de que hay algo más, ¿verdad? Esa semilla, todavía no ha germinado esa semilla, pero ya tenemos como esa búsqueda o esa sensación, ¿verdad? Y dice, ahí es crucial distinguir entre la felicidad mundana y la genuina, ¿sí? El, y entonces, mucho antes de que llegue la renuncia, ¿verdad? Que esto va a estar en el quinto nivel Anupuvikata. Entonces él dice, el primer logro espiritual al superar la dualidad de la felicidad. El aspecto objetivo, la felicidad genuina no viene de afuera. El aspecto subjetivo, la felicidad genuina, no busca satisfacer al ego, ¿sí? Y entonces dice, aquí se da la primera renuncia, que es descubrir la futilidad de las 8 estrategias del ego para ser feliz. Placer, o sea, obtener placer, evitar el dolor, tener fama, evitar el anonimato, obtener ganancia, evitar la pérdida, recibir la alabanza y no recibir la crítica. Y esto se da mucho antes de la segunda renuncia, que es ya en el quinto escalón, que es desapegarse de la existencia cíclica del samsara. Superar la trampa de la esperanza y el miedo, superar la insatisfacción y las actividades interminables, el apego al premio y el resultado. No voy a hablar ahorita de esa, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en esta acá, ¿sí? En esta, que ya es un gran salto, ¿no? Un gran avance. Y la quise presentar acá en, en un mapa cartesiano, ¿sí? Entonces, él habla de 2 aspectos, ¿verdad? Dice, tenemos un aspecto objetivo, que lo va a poner en la parte horizontal, y tenemos un aspecto subjetivo, que lo voy a poner en la parte vertical, ¿verdad? Acá. Entonces, en el modelo cartesiano, del convencionalismo científico, la variable horizontal, la variable, bueno, se los pongo acá. Esta sería la variable independiente, externa, exógena,
o fuera de mi control, ¿sí? Lo que viene de afuera, ¿verdad? Y en cambio, esta parte objetiva es la variable dependiente, interna, endógena y sujeta a mi control. Y bueno, los que saben un poquito de matemáticas, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Sí? Entonces, en el aspecto, en el aspecto objetivo, dice, hay dos posibilidades. Uno, pensar que la felicidad genuina viene de afuera o pensar que la felicidad genuina no viene de afuera, ¿sí? Sí, le voy a poner aquí, vamos a poner valores matemáticos, ¿sí? Entonces este sería -1, este sería +1, ¿verdad? Pensando que en el centro tenemos el 0, 0 y que lo estoy normalizando, ¿no? A un vector de 0 a 1, tanto positivo como negativo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos Ahora, y en el eje vertical tendríamos, cuando pensamos que la felicidad genuina busca satisfacer al ego, le voy a poner acá -1, y la felicidad genuina no busca satisfacer al ego, le voy a poner +1, ¿verdad? ¿Sí? Si normalizara estos a vectores 0, 1, o sea, eliminando los negativos, o sea, aquí este se vuelve 0 y este se vuelve 1, este se vuelve 0, este se vuelve 1. Pero no aburrirlos a los que no les gustan las matemáticas. Y entonces tenemos siempre un binomio que es el binomio XY. Perdón que me meta en esto. Entonces acá tenemos aquí tendríamos 0, 0. X está en 0, Y está en 0, y 0, 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? Acá tendríamos X sigue estando en 0, Y está en 1, este es igual a 1. En binario está entre paréntesis y en decimal está afuera de los paréntesis. Aquí en cambio sería X está en 1, Y está en 0, este sería igual a 2. Y acá sería X está en 1, Y está en 1, es igual a 3. Entonces, matemáticamente, aquí vemos que tiene razón la Marrinchen, ¿verdad? Aunque él no habla de matemáticas, pero el peor escenario sería ver que la felicidad genuina viene de afuera y que la felicidad tiene que satisfacer a mi ego. Y en cambio, el que tiene el mayor valor matemático es cuando yo ya percibo, me doy cuenta que la felicidad genuina no viene de afuera y que el objetivo no es satisfacer al ego, ¿sí? Pero vamos a ver esto acá, lo quise representar de esta manera. En este cuadrante de abajo a la izquierda, que era el que sacaba 0, aquí estoy representando al ego como el caballito que habla Yetsuma Tenzin Palmo. Esa enseñanza yo les decía que me cambió a mí la vida, ¿no? Cuando Yetsuma Tenzin Palmo dice que el ego no es como un burro que tengas que... Yuri, perdón que te interrumpa. Sí. Alex Ocelot está en la entrada, está pidiendo que si puede entrar a la sesión. Sí, sí. Gracias por decirme, es que estaba aquí, de repente Sí, me clavo en la presentación. a A ver ver, si todavía está ahí. sí, aquí está. Ok, Guau, gracias por avisarme. de nada. Hola. Uy, no sé si entró o no. No lo Otra veo. pregunta, ¿sí estás grabando, Yuri? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, se Sí está estás grabando. grabando. No. Sí.
Sí, entonces acá el... Espero que sí, pero no sé. A ver, deja ver. Sí, creo que... Sí, sí, estaba grabando. Sí, sí, Ya, gracias. ya vio el puntito. Sí, ok. Hola Alex, bienvenido, buenas noches. Estamos hablando acá de tu guru, de Lama Rinchen. Y entonces, llegaste a tiempo. Entonces, hablábamos de este curso, ¿no? Del despertar a la no dualidad de Lama Rinchen. Y Lama Rinchen entonces nos decía que el primer logro espiritual es cuando nos damos cuenta que la felicidad genuina no viene de afuera y que la felicidad genuina no busca satisfacer al ego. Y entonces, Yetsuma Tenzin Palmo dice que el ego no es como un burro que tengamos que jalonear y golpear, sino que es como un caballo pura sangre o una yegua pura sangre, ¿sí? Que tenemos que domar, pero que lo tienes que cepillar y bañar y consentir y todo. Pues tiene su genio, ¿no? Tiene su carácter. Pero si lo entrenas, te va a obedecer y te va a llevar a donde tú quieres, ¿verdad? En el caso del ego, incluso plantea que te va a llevar incluso hasta la liberación sabiendo eso que implica su propia muerte, ¿verdad? Pero el caballito es algo que te ha cuidado, que nos ha cuidado a lo largo de varias vidas. Entonces no es tu enemigo. Entonces tenemos que aprender a dialogar con él, a negociar con él, ¿verdad? Eso cambió, esa es una de las mayores enseñanzas que yo he recibido en esta vida. Me cambió la vida. Les decía porque ya ves, tenía un día pues, muy pesado, muy largo, y luego llegaba y tenía que hacer mi meditación y era como una patada de mula y entonces no la quería hacer y le empezaba a hacer y me quedaba dormido o pues, estaba de mal humor o no me concentraba. Y ahí aprendí, ok, tengo primero que ver, negociar con mi caballito, es, oye, a ver, caballito, ¿qué quieres? No, pues que quiere un bañito, que quiere dormir un ratito, que quiere que le dé algo de comer. Ok, entonces, ok, te voy a dar lo que tú quieres, pero ahora ayúdame a hacer mi meditación, ¿verdad? Pero hacerla en excelencia, no peleándonos, porque antes me estaba peleando con mi caballito todo el tiempo, en la práctica, y entonces yo le doy, pero también le pido, ¿verdad? Que me ayude. Y yo le digo, bueno, pues he seguido tus métodos a lo largo de muchas vidas y pues seguimos aquí, no nos hemos liberado ni iluminado, entonces, pues sí, algunos sé que lo que quiere mi caballito es protegerme, cuidarme, quiere lo mejor para mí, pero no tiene toda la sabiduría, ¿verdad? Y entonces muchas veces piensa que la felicidad está en la felicidad hedónica, ¿no? Y no necesariamente, ¿verdad? Como hemos visto en esta sesión. Entonces, el caballito, su juego son los 8 intereses mundanos, ¿verdad? Entonces, aquí nada más puse los 4 positivos. Entonces, su comida para el caballito quiere ganancia, quiere fama, quiere alabanzas y quiere placer, ¿verdad? Sí. Y podríamos poner lo contrario, ¿verdad? Lo que no quiere, ¿sí? Que es o sea, no quiere pérdidas, no quiere, no quiere tener una mala fama, no quiere críticas y no quiere dolor, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el juego del ego, ¿verdad? Pero esta comida del caballito lo que lo lleva es a él controlarme, ¿verdad? Y de alguna manera me va a seguir girando en la rueda del samsara, ¿sí? Cuando el reto es poder liberarme progresivamente de los 8 intereses mundanos, como decía Lama Tashi, o sea, no es de golpe,
es poco a poco, le voy bajando varias rayitas a estos intereses mundanos y luego liberarnos progresivamente del ego, ¿no? Del caballito, al ver su vacuidad. Cuando tenemos una percepción directa, no conceptual de la vacuidad del yo, ¿sí? Y entonces nos vamos del 0, 0 al 1, 1, del 0 al 3, ¿sí? Damos ese salto. Pero es gradual. Yo tengo que ver dónde estoy. A lo mejor en esta vida estoy hasta acá, no puedo moverme de ahí. O puedo subir un poquito, ¿verdad? Pero para nada puedo llegar acá, ¿verdad? Entonces, es por eso me gusta presentarlo como una escalera, ¿verdad? Gradual. ¿En qué escalón estoy en esta vida? ¿A dónde puedo aspirar a subir, verdad? No tengo que forzarme porque entonces me sale el diablo, ¿sí? Es como, yo hubo un tiempo que, o sea, tenía un cuñado que le encantaba mucho la carne, entonces hacía unas parrilladas que puedan durar toda la tarde, ¿no? Toda la tarde comiendo carne. Y luego, pues, lo dejé de ver varios años y cuando lo volví a ver, me decía, ¿cómo le haces para no comer carne? Debe ser durísimo para ti. Y yo le decía, no, no, es una elección. O sea, si se te vuelve un tormento, come carne, ¿sí? O sea, porque si te reprimes, te va a salir el diablo, ¿no? Entonces, no, o sea, es como cuando uno deja de tomar alcohol, pues es porque yo digo, wow, si tomo alcohol, si ya de por sí meditar implica un reto, si le echo alcohol, menos voy a poder hacerlo, ¿verdad? Y a veces si tomo alcohol, no lo va a poder, no va a poder meditar bien en 1 o 2 semanas, ¿verdad? Entonces yo digo, es demasiado el precio que pago, ¿verdad? Pero pues alguien que es locayata o mi manzaca y no medita, pues, no ve ningún inconveniente de tomar alcohol, ¿verdad? El, entonces tenemos que ver en qué nivel estamos, ¿verdad? El, entonces aquí el, decíamos, ok, tengo que ver aquí en esta escalera cuál es mi nivel, a qué puedo aspirar, ¿sí? Y no forzarme, ir viendo poco a poco. Entonces, cuando realmente ves esto, descubres eso, entonces sueltas el deseo, sueltas la búsqueda de los placeres externos, no como represión, no como castigo, no como imposición, ¿sí? Es cuando puedes pasar a la cuarta etapa de enseñanza gradual, ver la inconveniencia o los peligros de los placeres sensoriales. Es decir, si no pasé por los cielos, si no pasé por la enseñanza gradual 3, no voy a entender la 4, la voy a sentir como una patada de mula, la voy a sufrir, ¿sí? La voy a ver como un castigo. Y no es un castigo, es ir hacia otro tipo de felicidad. Ahorita lo vamos a entender un poco más. Entonces, la secuencia es Anupuvikata, las enseñanzas graduales como transición. Empiezo en la hedonía, o sea, el Buda no prohíbe la hedonía, paso a la eudaimonía y luego voy a la liberación. Pero no puedo saltar de aquí hasta acá, ¿verdad? Tengo que ir poco a poco. Entonces la secuencia es dana, dar genera bienestar, la generosidad genera bienestar, ¿verdad? ¿Sí? Sila, vivir bien genera estabilidad. Saga los cielos es una felicidad elevada, es un placer refinado. La lectura técnica es, aquí el sistema no niega el placer, lo ordena, lo purifica y lo refina. Esto es hedonía optimizada, pero aprendo que es todavía dependiente. Entonces, que no es la verdadera felicidad, ¿verdad? En los cielos. El punto de inflexión crítico es Kamanam Adinava, lo del peligro de los placeres, que es el escalón 4, es un punto de inflexión que ocurre exactamente. Esto es más como punto. ¿Qué ocurre exactamente? Se rompe la ilusión. Esto me va a satisfacer
pero ya se da uno cuenta de la impermanencia, de la insatisfacción, de la dependencia. Esto no es moral, es insight fenomenológico. O sea, yo no estoy llegando a la inconveniencia de los placeres sensoriales por un prurito moral, que son malos. No, es por un insight de que son impermanentes, no me van a dar la verdadera felicidad, ¿sí? El, entonces el giro eudemónico es trascender el placer y eso me prepara para llegar a Nekama, la renuncia, que es el ascenso real. ¿Qué ocurre ahí? Es un cambio de motor de deseo a sentido. Aparece disciplina, aparece dirección, aparece propósito, y esto corresponde a eudaimonía, a una visión o versión profunda, ¿verdad? Por eso a los laicos nos cuesta mucho trabajo entender a los monjes, ¿verdad? ¿Cómo pueden apartarse de los placeres, ¿verdad? No, o sea, simplemente están en otro nivel, ¿verdad? En otro grado de desarrollo, ¿sí? Entonces, más allá de la eudemonía, las cuatro nobles verdades, si pusiéramos un sexto escalón, que es el camino que nos lleva hacia la liberación, aquí ocurre algo clave, ya no es placer, hedonía, ni sentido. Eudaimonía es liberación del sistema completo, es quiero salir de la rueda, ¿sí? Si lo vemos acá, lo quiero presentar dejen poner aquí con la rueda de la vida, ¿sí? Este, esto, no lo puse acá, pero te lo pongo. Es como ya no quiero queso, quiero salir de la ratonera. Muy bien, sí, Melissa. Yo creo que es exactamente eso. Es el, mientras estemos aquí en la rueda, aquí sigo queriendo queso, ¿verdad? Y en cambio, el Buda ya salió de la ratonera, ya salió de la rueda de la vida, porque se da cuenta de que, pues, puede haber aquí placer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en los cielos hay mucho placer, hay mucha felicidad, ¿sí? Pero decíamos, es dependiente, todavía es condicionada, es impermanente y me deja vacío, no es la verdadera felicidad, ¿verdad? No me llena totalmente. ¿Por qué? Porque depende de cosas externas que yo no controlo, ¿sí? En cambio, el Buda ya se ha liberado totalmente de la ratonera, ¿verdad? Ya no quiere más queso. Pero si yo todavía quiero queso, yo lo digo así, por ejemplo, pues yo ahorita nadie me impide que me vaya ahorita a una discoteca, ¿verdad? Podría irme al Tenampa, ahí, nadie me lo impide, ¿verdad? No hay un padre, una madre que me diga, no, tienes que regresar a tal hora de la noche. Y en cambio no voy, ¿verdad? No voy porque pues ya fui, he ido, y sí, o sea, me lo he pasado bien, he ido con amigos, amigas, a veces de México, a veces turistas que vienen, pero que he visto no es la verdadera felicidad, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo ir, no, ve a las discotecas que tengas que ir, y trata de ver, a lo mejor descubres que sí es la verdadera felicidad y no lo habíamos descubierto, y entonces, este, la, pero si no las has vivido, pues siempre tienes como ese prurito, ¿no? De que, ay, ¿qué tal si fuera la verdadera felicidad, ¿no? No, ve y date cuenta, ¿no? Date cuenta que no es. Por eso el Buda dice esta frase, aquí en la rueda de la vida le gustaba, esfuérzate por destruirla. Está hablando de la rueda de la vida. Entra en el camino del Buda Dharma, elimina al Señor de la muerte, como un elefante destruye una choza de paja, ¿sí? Entonces,
aquí en los cielos hay mucha más felicidad, mucho más bienestar, mucha más paz, ¿sí? Aunque también aquí se andan peleando aquí con los Ashuras o semidevas, pero tienen vidas muy largas, ¿no? Este, pero eso hace que se olviden, que caigan en la procrastinación, que caigan en la arrogancia, ¿sí? En los humanos no tenemos tanta felicidad, pero tampoco tanto sufrimiento como en los reinos inferiores. Y entonces siempre tenemos ese aguijón, ¿verdad? Que nos está picando de que hoy no te olvides de que vas a enfermar, vas a envejecer, vas a morir, todo lo que tienes lo vas a perder y entonces estamos más conscientes, ¿no? Por eso se dice que es mejor renacer como humano que como deva. El, si tienes como interés el camino espiritual. Entonces aquí el, nos damos cuenta que la hedonía, aunque sea optimizada, todavía está dependiente. El, y gracias a las enseñanzas espirituales nos damos cuenta pues, de que era una ilusión, de que el samsara siempre nos queda de ver, ¿sí? Que es impermanente, es insatisfactorio, es dependiente. Y empezamos a ver que aquí, o sea, cuando estamos acá, estamos sujetos a los 5 escandas, a los 5 agregados, ¿no? Y entonces estos son impermanentes, son dependientes, ¿sí? Son compuestos. Entonces, esto me va a llevar aquí a 3 tipos de sufrimiento, a un sufrimiento burdo, a un sufrimiento sutil y a un sufrimiento muy sutil, ¿no? O a veces se habla de el sufrimiento dukkha dukkha le llaman, ¿no? Que es el sufrimiento burdo, dukkha dukkha, o el sufrimiento del cambio, o el sufrimiento todo permeante. Pero normalmente los seres ordinarios no alcanzamos a ver este sufrimiento todo permeante que está relacionado con los 5 skandhas. Entonces, lo que se dice es que todo esto finalmente va a ser un sufrimiento o burdo o sutil o muy, muy sutil. Entonces, ¿cómo va a ser la verdadera felicidad? Y en cambio, cuando aplastas a la rueda de la vida como un elefante a una choza, ahí puedes obtener no solo la felicidad, la verdadera felicidad que se obtiene con la liberación, con el estado de un arhat, lo que llaman el nirvana, pero que incluso puedes ir más allá todavía, es a donde llega un Buda, que él llega al paranirvana, ¿no? El, que es el nivel de un Buda, ¿no? Sí. Entonces, el, el modelo final es, la hedonía está basada en dana, en sila y en saga, en los primeros 3 escalones, la generosidad, la ética y los cielos. Y eso me prepara, saga, para este punto de quiebre, ¿sí? Que está representado aquí con este simbolito que andamos discutiendo ahí con la inteligencia artificial, este punto crítico, este punto de inflexión que me permite llegar a Kamanam Adinava, que es a la inconveniencia de los placeres sensoriales o al peligro de los placeres sensoriales, y eso me va a permitir llegar a este salto, que es Anekama, que es la renuncia,
ya no la renuncia como la ven los estoicos, sino una renuncia profunda, más allá, y luego esto me va a llevar hasta la liberación, que es a donde me llevan las cuatro nobles verdades y el octuple noble sendero, ¿no? El camino espiritual. Y entonces una cosa es el quiebre, que era aquí, este es el quiebre, este punto crítico, y otro el ascenso real, que es acá, cuando ya vamos hasta la liberación, ¿sí? En símbolos acá lo pusimos el quiebre, que indica la revisión del sistema, y ya este salto que implica un cambio de nivel. Ya, como decías, María Luisa, ya no quiero queso, sino salir de la ratonera, ¿verdad? Ya no quiero volverme el rey del samsara, el experto del karma que logra esta retribución kármica, sino digo ya, o sea, enough, suficiente, ¿sí? Entonces, el insight de alto nivel relacionado con el sistema PRDL, que es detecto un patrón, hago una retrocognición, lo deconstruyo y lo libero, que algún día vamos a hablar más de este modelo, es primero, si lo relaciono con las enseñanzas graduales de Anupuvikata, el patrón es la hedonía, y a lo mejor he estado en esa hedonía a lo largo de muchas vidas. La retrocognición saga es ver el patrón en forma refinada, ¿sí? Ok, ¿cuál es la hedonía que puedo todavía tener y cuál es la eudomonía que me conviene tener, que es saga los cielos? La deconstrucción es Kamana Adinava, que es el cuarto escalón, la inconveniencia, los placeres sensoriales, pero esto ya es un nivel bastante elevado, ¿verdad? Y luego puedo ir a, a Nekama, que es la renuncia cuando busco la liberación y entonces ya estoy en el camino espiritual, ¿verdad? Entonces es un proceso, ¿sí? Pero muchas veces en Occidente, pues tratamos de pasar de la hedonía a la liberación y entonces pues ahí es donde el caballito se pone a dar de patadas y cosas, como que dice, ¿qué te está pasando? ¿No? O sea, ¿qué te traes, no? Sí, y no, debe ser algo gradual, ¿sí? Paulatino, y tiene que ir de acuerdo a nuestra motivación y nuestra capacidad. Entonces, la frase para meditar, el camino no empieza rechazando el placer, empieza perfeccionándolo hasta que se revela insuficiente, ¿sí? Entonces, el, la renuncia no es la renuncia a la riqueza, no es la renuncia al placer. La renuncia es la renuncia al sufrimiento. Y cuando te das cuenta que incluso hasta las vidas más placenteras, como las de los devas, tarde o temprano se convierten en sufrimiento, entonces ahí es donde dices, ya, ya basta, pero si no se ha dado uno cuenta de esto, va uno a seguir girando en la rueda ad infinitum, ad absurdum, que era lo que veíamos ayer, ad nauseam. O sea, hasta el infinito, hasta el absurdo, hasta la náusea, hasta que ya nos hartemos y entonces decimos, no, ahora sí ya quiero salir de esta ruedita, porque si no me va a acabar comiendo este llama, porque todo lo que está aquí se lo acaba comiendo, ¿verdad? Casas, coches, personas, animales, seres, todo. Todo está sujeto en este universo al cambio, ¿verdad? Por eso se dice el único permanente en este universo es el cambio. Todo está sujeto a la impermanencia, excepto acá el Buda, que ya destruyó esa choza. Entonces vamos a terminar aquí. Vamos a hacer una... Si hay preguntas y respuestas o comentarios, vamos a dejarlos después. Vamos a hacer el cierre
para los que se tengan que ir. Entonces vamos a dedicar el mérito que se haya podido haber acumulado mediante estas enseñanzas que, como vimos, son muy profundas, nos mueven el tapete, que era lo que les decía al principio, nos confrontan y nos llevan a preguntarnos, ok, ¿yo en qué nivel estoy? ¿Cuál es mi motivación? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué sentido le quiero dar a esta vida? ¿Sí? Y a lo mejor no estoy listo para soltar los placeres sensoriales. De hecho, les comentaba que hubo uno de los 84 Mahasiddhas, a ver si les traigo su historia. Él nunca quiso renunciar a los placeres sensoriales y aún así alcanzó la liberación, ¿verdad? Él dijo, pero bueno, son casos así especiales, ¿verdad? A mí llama mucho la atención porque él, no sé, era muy glotón, ¿no? Le encantaba la comida, la bebida, todo así. El problema no son los placeres sensoriales, sino nuestro vínculo, ¿no? Decíamos, hacia ellos. Entonces, o el caso de Marpa, ¿verdad? Un gran yogi, el gurú de Milarepa, que él jamás dejó la cerveza, ¿verdad? Él, y tenía mucha riqueza, era un gran hacendado, ¿verdad? Tenía mucha gente que trabajaba para él. Entonces, pero bueno, él era un yogi, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que ver cuál es nuestro nivel, cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestra motivación. Entonces, vamos a contemplarlo, esto. Primero lo estudiamos, decíamos, luego lo observamos, lo contemplamos. Una vez que decimos, aceptamos que, ok, ya lo entendí, acepto que es así, pero no lo aceptes como dogma o simplemente porque lo dice el Buda y menos porque lo diga yo. El, y entonces, cuando encuentres algo ahí de valor para ti, un insight, un descubrimiento, ahí emplaza tu mente en meditación unipuntual, en shamatha. Eso es lo que realmente nos transforma, ¿verdad? Ok, vamos a terminar dedicando los méritos que se hayan podido haber generado, cultivado mediante estas enseñanzas y esta pequeña meditación, que sea de beneficio para que todos los seres se liberen del sufrimiento y las causas del sufrimiento, que todos los seres alcancen la verdadera felicidad y las causas de esa felicidad, que todos los seres podamos estar bien, en paz y felices, que la mente de la bodichita surja donde no ha surgido, donde ya surgió, que nunca decline, sino que se incremente cada vez más y más, que nuestros gurús tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan. De hecho, ayer llegó a México, hoy, un gran gurú, y que nosotros podamos pronto alcanzar el estado de la mente de un Buda, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos los seres. Que así sea. Que así Que así sea. sea. Que así sea. Así sea. Ok, muchas gracias. El, de hecho, qué bueno que me acordé que viene este gurú porque voy a estar en retiro la próxima semana, las próximas 2 semanas, entonces no vamos a tener sesiones. No sé si se abre el espacio, no sé si déjenme ver los horarios. Podríamos quizás tener alguna sesión desde allá, pero les aviso. Déjenme cerrar acá la grabación.